¿Oí bien? Sí. Bueno, yo creo que me oí hasta sin micrófono. Ok. Bueno, como decía María Isabel, nos encontramos ante, bueno, la penúltima entrega de un ciclo de conferencias que se ha titulado Nuestra historia en su lugar y que se inició allá por febrero. Es decir, estamos desde el 3 de febrero con un programa muy apretado. Lo que ocurre es que en Cuevas, en el núcleo de Cuevas, solamente hemos celebrado 2 de estas conferencias. Es decir, esta va a ser la segunda que se desarrolla aquí. Porque las 6 restantes han sido impartidas en distintas pedanías de nuestro municipio. Es decir, comenzamos en Villaricos, continuamos después en Los Lobos, posteriormente en Guazamara, nos fuimos después a Los Lobos, estuvimos en Palomares, en la Herrería, volvimos a Villaricos, es decir, que hemos estado prácticamente como los turroneros, nos faltaba la caseta, diríamos de localidad en localidad, pero como decía María Isabel, para descentralizar de algún modo la cultura, es decir, para la historia, que no es una historia propia ni solo y exclusiva del núcleo urbano de Cuevas, sino de todo su municipio, pues trasladarla a esos lugares donde todo aconteció. Por tanto, los temas que hemos ido eligiendo para este ciclo de conferencias tenían mucho que ver con esos lugares donde se han impartido las conferencias, ¿no? Bueno, dicho esto, por cierto, habría que decir que ha sido un ciclo de conferencias que hasta ahora está siendo muy exitoso. Nos ha sorprendido mucho la respuesta que hemos tenido precisamente en pedanía. Era una experiencia nueva en este sentido y bueno, hemos quedado bastante satisfechos, ¿no? Pero aquí mi papel hoy es el de presentar a mi amiga María Dolores Santos Moreno, que viene de la hermosa y bella Granada, muy cerquita y muy lejos al mismo tiempo. Y bueno, yo a María Dolores la conocí hace un par de años, 3 años aproximadamente, en una visita que hicieron precisamente a Cuevas, precisamente cuando estaba investigando ella, o ampliando su investigación, diríamos mejor, sobre la figura de Andrea Giuliani Cossi, ¿no? Vino un grupo de profesores y de investigadores de la Universidad de Granada y hicimos un recorrido por todo Cuevas, ¿no? Precisamente siguiendo las huellas de Andrea Giuliani. Ellos querían saber en Cuevas, dónde había estado Andrea Giuliani, a quién había pintado Andrea Giuliani, ya lo sabían, ¿no? Pero en dónde estaban esos cuadros, ¿no? Esos cuadros que afortunadamente, y gracias sobre todo a la generosidad de la familia, algunos de cuyos descendientes están hoy aquí, pues preservamos, ¿no?, como patrimonio en el Ayuntamiento de Cuevas y por tanto en el municipio, ¿no? Bien, María Dolores es especialista en pintura granadina del siglo XIX. Es quizá una de las mayores especialistas en esa pintura, en esa época, en esa etapa. Y de hecho el tema de su tesis doctoral, que por ahora está inédita, desde mi punto de vista desgraciadamente inédita, es Pintura del siglo XIX en Granada, arte y sociedad. La defendió en 1997 y bueno, pues fue soberbia y por eso recibió el premio extraordinario por parte de la Universidad de Granada. Los cuadros de Giuliani que tenemos ahora mismo, que son patrimonio de todos, gracias sobre todo a la generosidad de la familia Soler, ¿no? A la generosidad de la familia Soler, bueno, que uno de sus descendientes está por aquí hoy y que, bueno, pues constituyen ahora mismo una colección de 5 lienzos que puede ir ampliándose en los próximos meses o en los próximos años, ¿no? Es realmente un libro excepcional, luminoso, yo lo calificaría como luminoso. Y bueno, en este caso ella participa con el capítulo Andrea Giuliani, un retratista italiano en la Granada del siglo XIX. Que había nacido en Liorna en 1815 y al que hay que relacionar tanto con la escuela de pintura almeriense del 19, pero también con la escena artística granadina de esa mediados del 19 también. Como ya se ha dicho, Giuliani figuraba en mi tesis doctoral
Y luego, pues, tuve la oportunidad de, gracias a la edición del libro que ha mostrado Enrique sobre la pintura italiana, de poder ampliar lo que ya había yo encontrado sobre Giuliani en mi tesis doctoral, que, como me dijo el profesor que coordinaba la edición, era una tesis pre-internet. Y ahora ya sí pude hacer esta siguiente investigación ya con el auxilio de internet, que vino muy bien. En fin, que si vemos, bueno, lo que acabo de decir y cómo se llama la conferencia, pues creo que nos surgen de entrada varias preguntas. ¿Por qué vino un pintor italiano a instalarse en Granada? ¿Por qué de Granada se fue a Cuevas? Y también por qué estuvo en Almería. En fin, yo voy a tratar de ilustrar sobre estos asuntos. Como he dicho, Giuliani nació en 1815 y adquirió su primera formación artística en Liorna. Que bueno, si se fijan, he puesto Liorna arriba, pero luego en las fotos pongo Livorno, porque es que él siempre, en los escritos, él siempre lo denomina a su ciudad natal Liorna, pero que era el nombre antiguo del actual Livorno. El puerto más importante de la Toscana, fue capital de un efímero reino de Etruria y donde funcionaba un consulado español desde el siglo XVII. Giuliani, que participó en una única exposición nacional de Bellas Artes en Madrid, en la de 1866, bueno, aquí iremos hablando de datos que primero se mencionan, porque bueno, ya se ha dicho antes, estuvo en Brasil, estuvo en Inglaterra, en fin, que estamos haciendo spoilers realmente, pero bueno, pero podemos decir algo y luego ya vamos ampliando. Y más tarde, bueno, y en la actualidad, el Hotel Ritz, es decir, al lado del Museo del Prado. Y aunque es cierto que la llegada a España de este Gaetano Palmaroli fue recientemente documentada, por ejemplo, en un documento donde él mismo afirma que vive en España desde 1829, en que vino expresamente llamado de Roma para trabajar en el Real Establecimiento Litográfico. Pero sin embargo, la llegada de Giuliani, pues no, porque ni se menciona en la producción de este Real Establecimiento. Tampoco figura Giuliani en los alumnos matriculados en las clases de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, que hubiera sido, digamos, algo lógico. Tampoco lo mencionan las revistas de la época, como la famosa esta del artista, donde se publicaban reseñas de las exposiciones que organizaba la Academia de San Fernando o el Liceo madrileño. De manera que es una incógnita esta llegada a España acompañando a Gaetano Palmaroli, que afirma Dionisio Godoy Rollón, pero que como realmente este señor en la publicación que realizó se autocita, pues seguimos con la incógnita. Tampoco sabemos a la fecha las razones que le llevaron a Giuliani a dejar la villa y corte y venirse, o sea, salir de ella y además venir precisamente a Granada. Y bueno, ¿qué panorama, digamos, artístico y cultural había en Granada en aquel momento? Pues teníamos una escuela de Bellas Artes, con su correspondiente academia, que dependía naturalmente de la de San Fernando de Madrid, que era la que controlaba el tipo de docencia y el nombramiento del profesorado. Teníamos una sociedad económica de amigos del país, que se había constituido en 1776, en los tiempos de la Ilustración, para fomentar las artes granadinas, y que esta sociedad había sido, digamos, un poco la responsable de que se creara una escuela de dibujo que sería finalmente nuestra Escuela de Bellas Artes. Tanto la escuela, la academia y la propia sociedad económica de amigos del país, su primera ubicación fue en lo que fue el antiguo convento de Santa Cruz la Real de Granada, junto a la iglesia de Santo Domingo, lo digo para los que conozcan Granada y que se ubiquen. Por otra parte, la muerte del rey Fernando VII y los años de gobierno de su viuda María Cristina como reina gobernadora por ser Isabel II menor de edad, supusieron que llegaran al poder los liberales
que hubiera una constitución progresista, años de cambios políticos, económicos, sociales, y bueno, pues la juventud del momento, pues ansiosa de novedades, se va a embarcar en diversos proyectos, siendo su ejemplo más paradigmático los liceos, que se crearán en muchas ciudades españolas, y entre ellas la de Granada, el Liceo Artístico y Literario, que en abril de 1839 pues saca su primer número de la revista La Alhambra, que aquí le traigo, bueno, en este caso cuando se abrió el Museo de Bellas Artes, que fue en agosto de 1839, y allí acudieron toda la gente importante de la sociedad granadina y por supuesto los socios del liceo. El liceo va a animar a los artistas y a los aficionados a que realicen trabajos para someterlos a la opinión pública en lo que llamaban sesiones de competencia, que eran pues reuniones sociales de esta nueva clase burguesa, donde hay actuaciones musicales, recitan poemas, se leen artículos de prensa, se presentan pinturas, bailan, conversan. Era un espacio de sociabilidad burgués. A Giuliani lo encontramos por primera vez en Granada el 19 de febrero de 1840, porque participa en una de estas sesiones de competencia del Liceo de Granada con un retrato, como se pudo leer en la revista del liceo, la revista La Alhambra, que decía: en el salón de exposición vimos muchos y muy bien acabados retratos al óleo y a la acuarela, sobresaliendo los ejecutados por los señores Enrique y Giuliani, pintor italiano. Estos son unos años en los que también se sabe que las principales damas de la sociedad granadina abrían su salón, es decir, una habitación de su domicilio especialmente dedicado, digamos, como a recibir visitas y celebrar eventos, y que era un lugar de encuentro de los ingenieros y profesores venidos del extranjero y de artistas y literatos que visitaban la Alhambra, según se pudo leer en un artículo de la revista La Alhambra, como no podía ser menos, de 1841, donde decía que en el salón de la señora de S., porque nunca ponían el nombre completo, pero se ve que todos sabían a quién se referían, porque claro, nosotros nos encontramos con la incógnita. Decían en el salón de esta señora: todo extranjero de distinción es acogido con la mayor amabilidad y tiene el placer de admirar allí una juventud brillante y hermosa que pasa bailando la mayor parte de la noche. Bueno, yo les traía estos dos cuadros, que naturalmente ninguno es granadino, pero es para que nos hagamos una idea cómo serían estas reuniones tanto de los salones de las damas granadinas como de las sesiones estas de competencia del liceo de Granada, puesto que precisamente uno de ellos es una reunión literaria para dar premios del Liceo de Madrid y que está en el Museo del Romanticismo madrileño. De manera que no hay que, sin duda, Giuliani es uno de estos forasteros bien acogidos, porque la verdad es que pronto se convirtió en el retratista preferido de estos nuevos burgueses. Era un pintor caro, era un pintor medio, murió pobre, murió rico. Eso no se sabe. No, porque cuando se habla de que están retratando a personas, nunca se dice, bueno, salvo en el retrato este que me encarga, que he dicho yo, la Diputación de Almería, de la reina Isabel II, que le van a pagar 5.000 reales, es, digamos, el único precio que sale, no sale el precio. A ver, a juzgar porque se codeó, o por lo menos era un artista preferido por la nobleza, sí. Hay que deducir, pienso yo, que no debía de ser un pintor barato. Supongo, ya. Pero bueno, es que como ven, es que hay muchas incógnitas todavía, o sea, que esa sería efectivamente una de saber. Pero bueno, efectivamente, si se dirigieron a él personas relevantes, tanto de Granada como en el caso de Cuevas, pues evidentemente no sería un pintor así del 3 al 4, yo creo que sería un pintor que estaba cotizado. Y la mujer reclamó su herencia, tendría que tener algo, ¿no? No, vamos a ver, es que resulta que cuando una persona muere sin dejar testamento, para tú poder acceder a los bienes que haya, aunque sea 3 pesetas, tienes que pasar por este procedimiento que hizo la señora. Por eso he dicho, la viuda, como todas las viudas, porque no es que lo hiciera esta señora porque
fuera ella especialmente caprichosa con el tema, es que hay que hacer el procedimiento. ¿Sí? Entonces, por lo que se ve aquí, solamente pintó los cuadros que hay en la casa. Entonces ya no más nada. Bueno, en los cuadros que hay en San Vicente, los que están ahora en el archivo de aquí histórico municipal, Pero que también era de la misma familia. sí, y algunos otros que andan por ahí un poco, que no se acaban Sí, de... algún miembro de la familia Albarracín también fue retratado por Giuliani, está documentado, y algún miembro también de la familia Márquez, pero especialmente los retratados fueron de la familia Soler. ¿Sí? Y hay algún que otro cuadro que está, bueno, seguramente nos podremos llevar en algún momento alguna sorpresa, ¿no? De otros burgueses cuevanos del momento que fueron retratados y que todavía no han aparecido. ¿Y se sabe, Enrique, dónde vivió? En la época que estuvo aquí en Cuba, ¿se sabe? No Se lo pregunté yo también. no hay documentación sobre eso, no, porque él no aparece, vamos a ver, es que el problema que tenemos es que los padrones de habitantes de ese momento, el que se conserva, o no se conservan de mediados de los 40, por tanto no podemos saber si estuvo, en dónde estuvo empadronado, si es que realmente estuvo empadronado, porque a lo mejor ni siquiera estuvo empadronado, pudo ser que en un momento determinado él estuvo, ni siquiera podemos saber si durante todos esos 2 años a los que hace mención María Dolores estuvo permanentemente aquí, o estuvo haciendo viajes a Granada y viniendo aquí, no lo sabemos. Claro, es que habría que encontrar un documento, aparte de los padrones, que son esenciales, pues algún documento que hubiera, que eso siempre hay esperanza de que pueda aparecer, donde dijera que don fulano de tal, que vive en tal sitio, y entonces ya pues... Sí, porque claro, yo de verdad que vine diciendo, bueno, ¿y dónde vivió Giuliani? Y dice, pues no lo sabemos. Lo cierto es que si lo que sí sabemos, lo que sí sabemos es que, bueno, hay algún retrato que quería yo aclararlo contigo porque no hemos equivocado en eso, pensando que yo pensaba que ese retrato de Miguel Soler Molina, el de Giuliani, no la copia de Resal que tiene el ayuntamiento, porque nosotros poseemos la copia, el patrimonio de todos, la copia de Resal, ¿no? Yo pensaba que estaba en Málaga, no sé por qué. Está en Málaga, ¿no? O sea que no nos hemos equivocado en eso. Y pertenece ahora mismo a una prima tuya, ¿no? Una prima hermana. ¿Vale? Bien, pues ya está, no hemos errado, ¿eh? ¿Hay alguna cosa más? El área de cultura y turismo del ayuntamiento pues determinó que probablemente una buena manera de representar todos aquellos eventos culturales, actividades culturales o personas que de algún modo participaban en ellos, pues sería a través de un caballito. Cuando nosotros le llamamos el caballito, pero en realidad es un caballero, ¿no? Un caballero que lo vamos a mostrar, que lo tenemos aquí. Es un caballero que está extraído de uno de los dibujos que aparecen precisamente en esos grafitos carcelarios, y que es esta cosita, ¿no? Esto es es uno de los dibujos que aparecen ahí. Es un caballero del siglo XVIII con la espada desenvainada, al que le hemos supuesto la representación del esfuerzo. Le hemos supuesto la representación del impulso, la representación de la entrega, ¿no? De eso que hace mucha gente por descubrir nuestros antecedentes, nuestra historia, estudiarla y al mismo tiempo, como hoy ha ocurrido, divulgarla, ¿no? Entonces, le pido a la concejala que podéis bajar por aquí y que le haga entrega a María Dolores. Ahora, vale, muy bien. Muchísimas gracias. Iniciamos este ciclo de conferencias con la 9ª conferencia, que estará dedicada, la va a impartir María de Haro Rivas, la restauradora precisamente de los Giuliani, pero en este caso no nos va a hablar de Giuliani, nos va a hablar de un tal Navarro, que fue el que diseñó y decoró la casa de los Figueres. Esas pinturas tan espléndidas y tan bonitas que decoran la casa de los Figueres y que necesitan ya de una urgente restauración,
pues fueron, diríamos, el producto de un decorador almeriense, y sobre él y sobre la familia Figueras pues nos ilustrará María de Haro el próximo jueves, y a esa conferencia a la misma hora, aquí en este mismo lugar, estáis todos invitados. Muchas gracias.